Buenas tardes, queridos estudiantes. Vamos a empezar nuestra sesión de hoy del curso de Lógica en la Universidad de Cuenca. Estamos en la subunidad acerca de la justificación filosófica de una lógica no clásica. A ver, paute. A ver, voy a postergar para el final de clase el anotar a los estudiantes que llegan atrasados para no interrumpir el desarrollo de la clase. Por favor, quien no llegue a tiempo, me hace acuerdo al final de la hora, ¿sí? Será a las 3 cuando hagamos el receso. Bien, entonces, estaba diciendo que en la primera unidad acerca de los preliminares, una introducción al curso, estamos viendo una subsección que tiene que ver con la justificación filosófica de un enfoque no clásico y en particular uno que incorpore grados de verdad y la contradicción. Es decir, lógicas multivalentes y paraconsistentes. Aquellas que introducen más de dos valores de verdad, puede ser una lógica trivalente, una infinivalente, y las que no solamente toleran la contradicción, sino que incluso llegan a afirmar o a probar por método axiomático ciertas contradicciones. Bien, he avanzado 3 autores. Hemos visto Parménides, Heráclito y Platón. Ahora, de Parménides, perdón, de Heráclito, quisiera poner ejemplos que nos permitan comprender cómo es posible que los contrarios, los opuestos, estén en una relación de unidad o incluso de identidad. Decía que si nosotros presuponemos una lógica clásica, esa tesis de Heráclito va a resultar incomprensible, ininteligible, por lo tanto absurda, irracional, totalmente falsa, un sinsentido. Pero, a ver, antes de avanzar quisiera hacer otro sondeo de opinión. Me parece que vamos ya por la tercera clase de esta subtemática y he hecho estos sondeos de opinión para ver quiénes están de acuerdo con una visión dialéctica. Podría yo revisar las fotos de los pizarrones donde están consignadas las estadísticas, los resultados de esas preguntas que yo les hago. Y vamos a ver, todavía hoy va a ser la última clase que aborde esta subtemática para poder avanzar en el contenido del sílabo. Entonces, por lo que hemos visto hasta ahora, y ustedes han leído, o han meditado, han conversado, quisiera saber quiénes de ustedes creen que el mundo es contradictorio, que las contradicciones pueden ser verdaderas o son reales, que un objeto puede contener dos características opuestas a la vez, bajo el mismo aspecto, ¿sí? Es decir, que se alinearía con el pensamiento de Heráclito y Platón. Entonces, voy a contar
¿cuántos de ustedes compagina o congenia, simpatiza con esa visión dialéctica de la realidad? Yo, profe. Un ratito primero escribo la pregunta en el pizarrón y luego pongo las respuestas son sí o no, y luego anoto quienes se apuntan por la primera posibilidad. Bien. A ver, miren, he escrito en el pizarrón la pregunta, contradicción verdadera. ¿Existen contradicciones verdaderas? ¿Es el mundo contradictorio? ¿Un objeto puede poseer al mismo tiempo, bajo el mismo aspecto, propiedades opuestas? Esa es la pregunta formulada con distintas palabras. Quiero que ustedes me den el nombre, su nombre, si es que están de acuerdo con la primera respuesta, y yo voy contando. ¿Quiénes creen que el mundo sí es contradictorio? Por favor, pronúnciense. ¿A favor? Willy dice que sí. Ya. 1. Tatiana dice que sí. 2. Milena. 3. Alisa. 4. A ver, Leslie, 5. Yo, Mayra, sí. A ver, creo que eran 7. Dos hablaron a la vez. 7. Alexandra. Erika, 8. Alexandra, 8. Nicole. 9. Estefanía. Ya. 10 y 11. 10 y 11. A ver, parece que en el chat también están más votos. Profe. Mary Loja. Un ratito, ya perdí la cuenta. ¿Cuánto estábamos? Creo que eran 12. 12 con Mary. Ya. A ver, sí, hay una pregunta. ¿Quién desea hablar? Yo, profe, se me cortó el audio y digo que sí, el mundo es contradictorio. Ya, entonces 13. ¿Alguien más? Y están 23 estudiantes. Yo no voto. 23, digamos, 12 sería, y quedamos en 13, ¿verdad? ¿Estoy en lo correcto? 13. Hay dos más en el chat, Marcelo. Hay 2 personas más que pusieron en el chat. A ver, creo que, bueno, puede ser, ya, no es una votación tan exacta por lo que respecta a los resultados. Diría alrededor de unos 14 o 15. Puede ser que me equivoque. Discúlpenme, fallé en llevar la cuenta correctamente. Voy a poner aproximadamente 15. Ahora, vamos a la segunda opción. ¿Quiénes están en contra? Que lo que hemos visto hasta ahora no les convence y están más bien de acuerdo con la lógica clásica de que las contradicciones no existen, son meramente aparentes. Puede ser que esté en nuestro pensamiento, nosotros creemos eso, pero en la realidad no se dan objetos contradictorios. Vayan diciendo los nombres, por favor, y yo voy contando. Ayúdenme ustedes también a confirmar el número. ¿Quién está en contra? Alce la mano. Diga su nombre y voy contando. Yo, Byron. Paula. Ya, 2. ¿Alguien más? 2. Bien. ¿Alguien más se suma? ¿No? Ya. Entonces, están 17 de 23. Son 6 indecisos, que todavía no están ni a favor ni en contra. Bien. Me parece que este resultado indica que durante las 2 últimas horas ha habido algún porcentaje significativo de ustedes que ha cambiado de opinión, que inicialmente estaba en contra y luego
de meditar un poco, de oír lo que nos cuenta Heráclito y Platón, parece que se han pasado a la respuesta afirmativa. Bueno, en general, y aquí hago un paréntesis, creo que es sana esa actitud de estar abiertos a aprender de aquellas personas con respecto a las cuales inicialmente mantenemos una postura opuesta, tal vez de rechazo. No nos neguemos la posibilidad de que si nos brindan razones para creer en una determinada opinión, y esas razones son poderosas, de peso, que nos convencen, una justificación racional, razonable, entonces puede ser que nos demuestren que estábamos equivocados y damos ese paso de corregir, modificar nuestro punto de vista. Eso es saludable. Lo contrario podría ser que sería un dogmatismo, es decir, ser de una postura intransigente, férrea, que tampoco está mal. O sea, a veces el fanatismo tiene ciertos aspectos que son positivos. ¿Sí? En todo caso, mi afán no es sembrar la duda, peor si es que es una duda universal o ni siquiera una duda metódica. Está bien ser críticos y autocríticos, pero no con el objetivo de quedarnos sin ninguna verdad, con un propósito destructivo, de aniquilar toda creencia, de creer que no hay verdad, no hay cómo justificar y quedarnos con las manos vacías, de que todo vale. Eso tampoco, ¿sí? Bueno, entonces, yo personalmente, en teoría de conocimiento, soy dogmático. Creo que el escepticismo no se puede refutar lógicamente y, por lo tanto, afirmo que conocemos algo, pero sin tener de ello una demostración y, peor aún, una demostración que sea concluyente, apodíctica. No creo que haya ese tipo de razonamientos más allá de toda duda. Indubitables, autoevidentes, no. Pero sí tenemos indicios. En alguna medida podemos estar seguros de que lo que creemos corresponde con la realidad. ¿Sí? Eso desde un punto de vista realista. ¿Sí? Bueno, pero dejemos de lado las cuestiones de epistemología, teoría del conocimiento y volvamos a la cuestión de la lógica. Quisiera brevísimamente explicar cómo podría ser posible una contradicción. Esa pregunta les hice y al final de una clase, y no sé si alguien de ustedes tiene una respuesta. ¿Sí? Esto sobre todo para los 15 estudiantes que están de acuerdo con que la contradicción es verdadera, es real, pero también la pregunta va dirigida para todos. Quienes se oponen a que la contradicción sea real o verdadera, tal vez pueda ser que al meditar sobre qué es lo que permitiría o facilitaría, lo que pondría las condiciones de factibilidad para que una contradicción sea verdadera, el meditar sobre esa temática, ese asunto, puede hacer que nos haga cambiar de opinión. Y a la final terminemos acá en la respuesta negativa con un 0. ¿Sí? O sea, mi propósito no es simplemente el esperar o aspirar a que ustedes piensen igual que yo. Eso ni en lógica, ni en filosofía, ni en política. Cada uno
tiene su propia experiencia, su propia visión del mundo, y yo no me propondría jamás el, el propósito, el objetivo de que todos mis estudiantes acepten, abracen la teoría que yo propongo. Creo que en el fondo me parece a mí eso un adoctrinamiento. Es decir, diciéndolo con palabras un poco más fuertes, y les pido disculpas si es que alguien se ofende, eso sería un lavado de cerebro. ¿Sí? Yo simplemente estoy repasando la historia de la filosofía y sobre todo en la filosofía antigua, terminaré con Hegel. Finalmente, o sea, tengo unas citas que no me las puedo guardar y tengo que compartir con ustedes. ¿Sí? Bueno, entonces, ustedes son los árbitros últimos de lo que les parezca bien o no, de lo que consideren que es correcto o no. Saben que yo soy muy respetuoso de la libertad de pensamiento, libertad de opinión. Yo creo que el profesor no tiene por qué imponer su punto de vista a nadie, ni siquiera a menores de edad, cuando se está hablando con niños. Estoy en contra de la educación en valores, en contra de la educación cívica, ¿sí? Y estoy de acuerdo con Kant cuando manifiesta de que cada uno tendría que pensar por sí mismo, atreverse a ser libre en cuanto a la forma de pensar. Nadie tiene por qué decirme cómo es el mundo. ¿Sí? Ese es un problema de metafísica. Y estamos en este momento descendiendo a la metafísica para, según cómo nosotros veamos el mundo, adoptemos un sistema de lógica u otro. Si creemos que el mundo es indeterminado, entonces estaremos en contra de la lógica clásica e introduciremos un tercer valor, que es indeterminado, ni verdadero ni falso. Si es que creemos que el mundo es dialéctico, contradictorial, entonces modifiquemos la lógica de acuerdo para que se refleje el mundo tal como es. ¿Sí? Bueno, entonces, detengámonos unos momentos más, ya van a ser los últimos, en estas distintas visiones de la realidad para, a partir de allí, tener un elemento de juicio para optar, para seleccionar un determinado sistema de lógica. Bien, voy a borrar esta parte. ¿Sí? Bueno, les decía, no sé si alguien de ustedes tiene una respuesta con respecto a cómo una contradicción podría ser posible. ¿Sí? Solo estoy hablando de posibilidad, no hablo de realidad. ¿Sí? ¿Cómo es posible una contradicción? ¿Ya? Verán, la primera C tiene una tilde encima, es el pronombre interrogativo ¿cómo? Y en cambio la C, así suelta, sin nada más, sin ningún signo diacrítico, abrevia o simboliza la contradicción. ¿Cómo es posible la contradicción? Con una palabra, ¿alguien me da la respuesta? Según lo que piensa Lorenzo Peña, y esta idea me he topado en alguno de los estudios sobre Heráclito. Si no estoy mal, es Barnes y Kirk, o posiblemente incluso Kant. Por lo menos dos de los autores. Kirk menciona cómo podría ser que el mundo sea contradictorio. ¿Sí? A ver, por ejemplo, ¿qué puedo decir? Que el pizarrón es claro y oscuro. ¿Sí? Bueno, ¿por qué está oscuro? Porque
aquí en la ventana está una cortina. ¿Por qué está claro? Bueno, es todavía de día, tengo prendido la luz, están ambas cosas. A ver, ¿quién me da la respuesta? Verán, o si quieren, ¿sí? Le Yo, escucho. o sea, de acuerdo a mi pensar, o sea, yo digo que es posible la contradicción de acuerdo al tiempo en el que uno se encuentra, porque como dijo en una clase, eh, depende de, o sea, uno nunca se va a bañar en un mismo río porque ya esas aguas ya fueron. Ya, Entonces, para mí más depende del tiempo ya, y del Milena, lugar. pero yo, cuando hablamos de contradicción, les digo en el mismo aspecto, ¿sí? Es decir, no habría contradicción. ¿Qué tal si es que yo digo, la semana pasada estaba triste, hoy estoy alegre? ¿Es eso una contradicción? El hace 50 años yo era un niño, hoy ya soy un adulto mayor. ¿Es eso una contradicción? Hace 35 años era soltero, hoy soy casado. ¿Es eso contradictorio? No lo es. No lo es. No, más bien ahí estamos destruyendo la contradicción. Fíjense, verán. el- Eso es lo que podría decir, lo que dice Aristóteles. Esa es la metodología aristotélica. ¿Sí? Cuando, fíjense, tengo aquí un objeto y aquí dos propiedades opuestas, F y no F. Bueno, son contradictorios. Puede ser alto, bajo, rico, pobre, gordo, flaco, lo que sea. ¿Ya? Joven, viejo. Bien, ahora, si es que me dicen que, verán, si es que, o sea, a primera vista esto parece una contradicción. Pero, ¿por qué digo a primera vista? Porque según los antidialécticos, como Aristóteles, Parménides, en realidad no es que el objeto tenga la propiedad F de modo absoluto, sino que esa predicación es relativa a un determinado punto de vista. Entonces, ahí viene una relativización. El hecho de que el objeto sea F se da en una determinada circunstancia con respecto a X. En cambio, tiene la propiedad opuesta, el objeto no es F, no con respecto al mismo punto de referencia X, sino con respecto a otro punto de referencia, que puede ser, llamémosle Y. ¿Ya? Bien, entonces, fíjense, yo les podría mostrar un libro de unas 500 páginas, así de grueso. Es un libro grande, pero el tamaño es chiquito. Entonces, ¿el libro es grande o chiquito? Respuesta. Depende del individuo, de la Ya, subjetividad. eso es relatividad, eso es lo que está haciendo aquí. Esa es la respuesta antidialéctica. ¿Y a cuál me da otra respuesta? Gracias, William. ¿Quién me da otra respuesta? ¿Nadie? Si yo les digo libro grande o pequeño, piensen en que no hay ahí solamente dos posibilidades entre las cuales debo escoger o lo uno o lo otro. Una Profe, tercera posibilidad es elegir ambas cosas. ¿Sí? William, ¿tiene una opinión? sí iba a decir lo que acabo de decir. Así. Ya. Entonces, ¿está de acuerdo con que el libro puede ser o es grande y pequeño? O sea, esa es otra de las posibilidades después de decir que yo pienso que el libro es tal o tal cosa, sí. Pero la otra opción es decir que es las dos a la vez. Correcto. Esa tercera opción no está excluida. Es como si, bueno, no es exactamente lo mismo, pero si es que alguien me pregunta al final del almuerzo, ¿y qué quieres de postre? ¿Helado o torta?
¿por qué tengo que... ¿Y por qué no puedo decir helado y torta? Las dos cosas. Igual acá, ¿sí? Por más que sean opuestos, no significa que los opuestos se excluyan. Eso es antidialéctico, ¿sí? ¿Sí? Entonces, verán, Otra opción, ¿sí? otra opción sería decir, este libro es poco, o sea, es poco pequeño, ¿no? O sea, gradualmente ya, la gradualidad. ¿Esa sería otra Exacto. opción o está incluida en alguno de los dos anteriores? Esa es la respuesta a la segunda pregunta que yo hice. ¿Cómo es posible la contradicción? Gracias a los grados, ¿sí? Por la gradualidad, ¿sí? ¿Ya? Verán, entonces voy a conectar lo siguiente. Les dije que cuando estaba explicando Platón, Platón, en por lo menos una ocasión, puede ser que sea en 2 o 3, muestra a las claras, bueno, no voy a decir que sea evidente para todos, que si tenemos nosotros oraciones de este tipo, recuerden el zapatero es bueno, es hábil para la confección de calzado, en cambio no es hábil para la confección de vestidos, de vestimenta. Y ahí dice, por lo tanto, el zapatero es hábil y no hábil, punto. ¿Sí? Entonces, lo que está haciendo Platón es aplicar una regla de cercenamiento. ¿Sí? Regla de cercenamiento. Cercenar significa cortar, romper, ¿sí? Separar, dividir. ¿Sí? ¿Qué es lo que separo? ¿Qué es lo que estoy cortando? El complemento circunstancial. No importa en qué espacio, en qué momento, con respecto a qué, en comparación con quién o para quién. Les dije que, ¿por qué un objeto, por qué el zapatero es hábil? No porque sea hábil para los zapatos, sino simplemente porque participa de la habilidad. Y esa participación significa que toma una parte de la habilidad, pero solamente una parte, no la totalidad. ¿Sí? La forma de habilidad está presente en el zapatero, no de modo perfecto, al 100%, de modo absoluto, pleno, total, sino de modo parcial, solamente hasta cierto punto, solamente en alguna medida. ¿Sí? Eso es la participación. Y la participación es gradual. Ahí se participa en mayor o menor medida. ¿Sí? Y esos son los grados. Mira, si quieren, pongamos una escala. A ver, mira, si estuviera el ejemplo que les voy a poner, a ver, voy a virar mi computadora para que la cámara apunte a la puerta. Este rato estoy en mi estudio. Y veamos qué pasa con la puerta. Yo les voy a preguntar si la puerta está abierta o cerrada. ¿Sí? ¿Sí? A ver, ahí la puerta en este momento está cerrada. Sí, está cerrada. ¿Están de acuerdo? Está totalmente cerrada. ¿Alguien duda de eso? Nadie, ¿ok? Ahora voy a abrir la puerta.
ya no se abre más, está totalmente abierta. Vean. ¿Sí? Ya abrir más ya no puedo. ¿Sí? Supongamos, esto es un suponer, que el, el, el margen, el rango de extensión de la apertura de la puerta vaya del 0 al 100. Este ratio está totalmente abierta. Ahora, fíjense, está totalmente cerrada. Les he puesto dos situaciones que son extremas. Totalmente abierta, totalmente cerrada. Ahora, ¿qué pasa cuando está en la siguiente situación? ¿Abierta o cerrada? ¿Sí? Háganse ustedes la pregunta, ¿abierta o cerrada? ¿Qué me responden? Poco, ¿Sí? poco abierto. ¿Perdón? Buena tercera opción que está semiabierta. Poco abierto. A ver, pero verán, las dos opciones son abierta o cerrada. Ustedes me dicen poco abierta, semiabierta, no están utilizando las dos alternativas que le doy. Me están dando una tercera posibilidad. Si yo les digo poco abierta, les daría una segunda pregunta. ¿Y poco abierta significa abierta o no? Yo quiero saber si que está abierta o no. Abierta. Sí, abierto. ¿Abierta? Abierta. Abierta. Ya. A ver, ahora, ¿qué pasa si es que le cierro un poquito más? ¿Sí? Sigue estando abierto. Sigue abierta. A ver, ¿abierta o cerrada? Abierta. Abierto. ¿Quién me da la respuesta dialéctica? Profe, ¿no sería ¿Ambas? que está poco abierta y poco cerrada? Sí. Pero mi pregunta es, ¿y poco cerrada significa cerrada o no? No. Entonces, no es esa la respuesta dialéctica. ¿Quién me da la respuesta de Heráclito y Platón? La respuesta paraconsistente. ¿Nadie? Profe, esto sí, no sé si estoy bien. Depende también, como usted estaba, nos indicó hace pronto el margen de apertura, como puede ser que tenga la puerta, se abra un poco y esa es su totalidad que se va a abrir. O en cambio, ahorita estamos presenciando que está abierta y si le cierra, sigue completamente cerrada. Si se abre poco, sigue abierta, así sucesivamente. No sé si Ya, estoy bien o estoy mal. a ver, pero es que no le llego a comprender totalmente lo que usted quiere decir. A ver, parece que está bien encaminado, pero como que se queda a medio camino. Recuerde que estamos hablando de grados. Nuevamente, verán, ahí está 100% cerrada. ¿Y en qué medida está abierta? 0%. 0%. ¿Ya? Ahí está. A ver, pero es que rebota por el pestillo, ¿sí? El pestillo ya está topando la pared y eso es lo que le hace. A ver. Ahí está 100% cerrada. Perdón, abierta, 100% abierta. Acá, 0% abierta. ¿Estamos de acuerdo? Esos son los dos extremos, del 0 y del 100%. ¿Se comprende hasta aquí? Son los extremos. Sí. Pero todo o nada. Ahora, ¿qué pasa cuando le abro un poco? Un 20% abierta y un 80% cerrada. Ya, y mi pregunta es, gracias, estimada Tatenia, cuando le digo 20% abierta, yo quiero saber, ¿eso es abierta o no? Sí. Sí, pero Ya. en un grado
pequeño. Ya, usted dice, mi pregunta, si es que está bien, 20% abierta, entonces está abierta, ¿sí o no? Sí. Ya, Sí, sí, eso sí. es los grados, ¿ya? Pero también está cerrada. ¿En qué medida? En el 80%. Estar 80% cerrada significa estar cerrada, ¿sí o no? No. Tatiana, Es que, por ejemplo, ahí en cambio, si yo le comparo los porcentajes, voy a decir que está cerrada, porque el grado, o sea, el porcentaje de que está cerrada es mayor del que está abierta, entonces comparando ya, estaría cerrada la apuesta, ya no, o sea, ya no me iría mucho por. a ver, bueno, verán, voy a volver al pizarrón. Entonces, profe, está casi completamente cerrada. Verán, verán. ¿Dónde están los grados? Pongamos una escala del 0 al 100. Estoy hablando de porcentaje, ¿sí? Acá, supongamos cerrada, o pongamos abierta si quieren, ¿ya? Me da igual escoger uno, pero no quiero que la C se confunda con contradicción, por eso voy a utilizar más bien la A. O ponemos la FI, ¿ya? Bien, verán. ¿Qué pasa? Pongamos aquí 20%, ¿sí? ¿Qué? 20%, por ejemplo, cerrada, ¿sí? Y acá, ¿cuánto es? 80% abierta. En la medida en que yo vaya cerrando la puerta, cuando voy cerrando, va a estar más cerrada y menos abierta. Ahí están los grados, ¿sí? Fíjense, si es que paso acá, ¿sí? A ver, esto es... Aquí tengo 80% de esta propiedad, pero me queda esto, 20% de qué? De lo opuesto, ¿sí? La puerta puede estar, a ver. ¿Qué pasa si es que digo, la puerta está abierta en un 20%? ¿En qué medida no está abierta? En un 80%. Ahora, puedo yo aplicar, verán, aquí estoy dando la medida en la que la puerta tiene esta propiedad. Tiene la propiedad en un 20% y no la tiene en un 80%. ¿Puedo yo cercenar esta medida y quedarme diciendo que está abierta y no está abierta? ¿Puedo aplicar la regla de cercenamiento y olvidarme de la medida y simplemente decir, la puerta sí está abierta y no está abierta? Sabemos que en qué medida tiene cada una de estas propiedades. Fi no fi. Está más cerrada que abierta, 4 veces más lo uno que lo otro. ¿Sí? Pero ¿puedo yo decir lo uno y lo otro, abierta y cerrada? ¿Quién dice que sí? Yo creo que Ya. ¿Quién más? Yo. 2. ¿Quién más? 2. Yo. 3. Yo también, profe. ¿Quién más? 4. ¿Cuál era la pregunta, profe? Diga, William. ¿Cuál era la pregunta? La pregunta es si es que la puerta está abierta y cerrada al mismo tiempo. Sí. Ya. 5. ¿Quién más? Milena. 6. Yo también, profe. 7, 8, 9. Hablaron 3 personas a la vez. Yo también, profe. 10.
Nicole. 11, Yo también, Denise. profe. 12, 13. Ya. 13 de 22 y es mitad más 1. Bueno, no obtuve 15. Me faltaron 2 más. ¿Sí? Bueno, entonces, fíjense cómo es posible la contradicción. ¿Cómo es posible que un objeto tenga dos propiedades opuestas al mismo tiempo? Porque tiene ambos opuestos solamente hasta cierto punto. ¿Sí? Es decir, la puerta está abierta y cerrada porque está solamente 20% abierta y 80% cerrada. ¿Sí? ¿Qué pasa si es que está en la mitad? ¿Sí? Entonces, aquí está semiabierta y semicerrada. 50% abierta, 50% cerrada. ¿Es eso posible? ¿Es eso real o imposible? ¿Sí? Según el enfoque que vamos a ver, lo que posibilita la contradicción es la gradualidad. ¿Sí? Si es que nosotros no admitimos grados, nos resultaría complicado, no digo imposible, porque hay filósofos que adoptan esa vía, que favorecen la contradicción, pero sin admisión de grados, sino que ponen una nueva concepción de lo que es del condicional o de la negación. Son otras maneras alternativas de dar paso, de hacer un espacio a la contradicción. ¿Sí? En Rudimentos de Lógica Matemática, en uno de los apéndices, Lorenzo hace una revisión de 3 enfoques de lógica paraconsistente. Estudia a los sistemas de Da Costa, Newton C.A. Da Costa, un brasileño, honor para los latinoamericanos, un enfoque relevantista, sobre todo asociado al lógico y filósofo ya fallecido Richard Rutledge, australiano, que se cambió de apellido en un momento de su vida hacia Richard Silvan. Silva en latín es selva, creo que se volvió ecológico y al igual que nuestro ex Carlos Pérez, se cambió el nombre para que suene ecologista. ¿Sí? Bueno, entonces saquemos una lección de esto. Si es que para Parménides era imposible la contradicción, era porque no hay grados. Y eso lo dice en 2 líneas de su poema. Yo les leí. Y por eso se queda, si no hay grados, no hay situaciones intermedias, entonces nos quedamos con los extremos, o todo o nada. Si es que esos son los opuestos, entonces imposible que haya contradicción. Y al revés, si es que nosotros admitimos grados intermedios, situaciones intermedias, entonces los opuestos pueden estar mezclados, pueden coexistir al mismo tiempo y puede darse una unidad entre ellos. Si es que no hay un corte, una ruptura, sino un tránsito, como es el caso de la puerta, que en la medida en que más se abre, menos está cerrada y al revés. ¿Sí? En la medida en que un cuarto está más sucio, está menos limpio y viceversa. ¿Sí? Bien, entonces, cuando hablo de más y menos, estoy hablando de grados. Son los grados lo que posibilitan la contradicción. Entonces, esa es la razón por la cual Lorenzo va a unificar los enfoques de la multivalencia y la paraconsistencia. Añadamos grados de verdad y así posibilitamos la admisión de la contradicción. ¿Sí? Esta idea de la continuidad, la gradualidad, está presente por lo menos en Kirk, posiblemente también está en Barnes, en su libro Los filósofos presocráticos. Pero a la final, ellos, ya lo mencioné el día de ayer, no admiten que
podamos creer que Heráclito haya postulado la contradicción de la realidad. Bueno, termino aquí. Entonces, verán, resumiendo, he hecho aquí una pregunta de ¿cuál es la condición de posibilidad para que se den contradicciones? Y la respuesta es la gradualidad. Gradualidad en la posesión de una propiedad. Eso es lo que Platón llama la participación. ¿Sí? Tomar una parte de algo. No la totalidad, sino una parte. Puede ser mucho, bastante, pero menos del 100%. Puede ser 99%, esa es una grandísima parte, pero no es el 100%. ¿Sí? Si es que una puerta está 99% cerrada, ¿está abierta? ¿Qué dicen? Sí, en un 1%. Correcto. Por lo tanto, ¿está abierta y cerrada? Sí. Sí. Esa es la contradicción. ¿Sí? Bueno, entonces, ya, vamos a hacer aquí, son las 3 de la tarde, hagamos un receso, bueno, 3 y 2, hagamos un receso de 10 minutitos y volvemos luego de un descanso, ¿sí? Voy a detener la grabación y regresar.